Bueno, les decía en la apertura del programa que íbamos a estar charlando hoy con gente de la CB, de Consultora CB o CB Consultora, que han publicado los primeros datos que se han conocido tras el cierre el vencimiento del plazo de la presentación de listas de candidatos. En el transcurso de la semana que terminó, me parece que ha sido datos reveladores, porque además, al ser algunas candidaturas una verdadera sorpresa, esto seguramente debe haber agilizado y les debe de haber costado un poco más tener este trabajo al momento que terminó saliendo, que fueron muy pocas horas después de que se conozcan las nóminas y las fórmulas que se han presentado para presidente y vice. Así que le voy a agradecer muchísimo a Martín Bazán, de CB Consultora, que nos esté atendiendo y que nos permita conocer un poco más en detalles de este estudio que me ha parecido realmente interesantísimo. Martín, muchas gracias por atendernos. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Fue así como usted lo contaba. Nosotros ya veníamos midiendo a varios candidatos, varias hipótesis, pero bueno, todo era contrafáctico. Una vez que se pudieron conocer las fórmulas y algunas de las sorpresas que se dieron en esa presentación de fórmulas, bueno, ya pudimos salir al campo con los nombres específicos de cada uno de los candidatos y precandidatos, mejor dicho, a presidente por cada uno de los espacios, ¿no? Bueno, no quiero ni imaginarme el vértigo que debe haber sido ese momento en que hay que empezar a cambiar absolutamente todo para empezar a preguntar por otros nombres, ¿no? Pero bueno, vamos a concentrarnos un poco en los resultados. Te voy a preguntar primero por la ficha técnica, sobre cuántos casos se ha hecho y esto abarca todo el país. Sí, son casi cerca de 3.000 casos de modalidad virtual, donde hemos ponderado por sexo, nivel educativo, indicadores socioeconómicos, y sobre todo demográficamente por regiones, región NEA, NOA, Cuyo, Centro, la provincia de Buenos Aires por separado y la ciudad autónoma de Buenos Aires por separado, y la Patagonia proporcionalmente a la población, ¿no? Bien, Martín, contanos algunos de los primeros datos, porque por lo que hemos podido ver han medido por espacios, por candidato dentro de cada uno de los espacios y después la competencia entre espacios, ¿no es cierto? Bien, sí, la idea era plantear un escenario de paso como se va a dar, digamos, de acá a un mes, a un poquito más de un mes, en donde el espacio político más votado en esta encuesta ha finalizado con Juntos por el Cambio, con 33.8 para ellos, en donde se divide 17.3 para Patricia Bullrich y 16.5 para Horacio Rodríguez Larreta, en donde ya ahí nos da unos primeros indicadores de la paridad que se daría dentro de la interna de Juntos por el Cambio, en donde nosotros, si bien en mediciones anteriores siempre la hemos tenido a Patricia Bullrich por encima de Horacio Rodríguez Larreta, bueno, en esta ha sido mucho más pareja, y seguramente siendo una de las primeras encuestas que se dan con los números de los candidatos, lo que nos da a entender es con esta paridad casi un empate técnico, teniendo en cuenta que el margen de error es casi 2 puntos, y bueno, estamos hablando de una diferencia de menos de 1 punto que nos ha dado en este escenario electoral entre los candidatos de Juntos por el Cambio. Daría a pensar que todo se va a ir definiendo durante la campaña. Para tener en cuenta desde el análisis político, ahí hay que ir viendo cómo se va dando la campaña y cuán dura puede llegar a ser una campaña tan pareja dentro de dos candidatos tan fuertes, de un espacio tan fuerte como Juntos por el Cambio, ¿no? Esto obviamente que es distinto dentro de lo que se llama Unidos por la Patria, que tiene 2 candidaturas, pero bueno, hay una como muy fuerte, como muy marcada, que es la de Sergio Massa, respecto de la de Juan Grabois. Absolutamente, en Unidos por la Patria se da una diferencia bastante grande, 24.1 para Sergio Massa, 5% para Juan Grabois, lo que redondea un 29.1 para Unión por la Patria, casi 4.7 de diferencia con Juntos por el Cambio. Bueno, una candidatura de Sergio Massa que, al ser el candidato de la unidad o el candidato
que ha apoyado y que ha elegido también Cristina Fernández, la vicepresidenta, ha ayudado a consolidar su imagen. En mediciones anteriores que nosotros teníamos, Sergio Massa estaba midiendo menos, incluso muchas veces y en algunos territorios superado por Guado de Pedro. Bueno, la designación como ese candidato único, si bien va a una interna, pero bueno, ha sido el candidato del consenso de los espacios políticos dentro de lo que hoy es el Frente de Todos, lo ha consolidado como el candidato, incluso siendo el candidato individualmente más votado dentro de la encuesta, ¿no? ¿Qué pasó con Milei? Porque hasta hace no mucho tiempo el candidato más votado venía de manera sostenida siendo Milei. Javier Milei ha medido menos de lo que nosotros teníamos, si bien nunca lo hemos tenido, sí, en alguna ocasión como el candidato más votado, pero bueno, tiene una imagen bastante oscilante. Javier Milei tiene picos y caídas bastante abruptas. En este caso nos ha dado 17.2 de intención de voto en el escenario electoral. Recuerdo que lo hemos tenido casi en 25%, lo cual indica una caída en el nivel de imagen, en el nivel de intención de voto, pero bueno, no quita a que podría llegar a un escenario electoral de paso con una onda positiva, teniendo en cuenta que va a empezar a hacer más apariciones mediáticas, que es lo que lo ha hecho fuerte y es lo que lo ha potenciado, siendo también un arma de doble filo, ya que algunas declaraciones de Javier Milei hacen caer abruptamente su imagen también, pero bueno, lo que lo ha hecho fuerte es la aparición en los medios de comunicación. Y creo que esta precandidatura a presidente lo ha hecho alejarse un poco de los medios, y eso también ha afectado a sus niveles de imagen. Bien, ¿qué pasó, digamos, cómo impactó en la imagen de de Javier Milei, si en caso que haya impactado, los magros resultados que han tenido sus candidatos en las distintas elecciones provinciales que hubo hasta acá? Sí, yo las elecciones provinciales no tendería a nacionalizarlas, digamos, sobre todo en la figura de Javier Milei, en donde los votos de Javier Milei parecen ser de él, digamos, no tanto del Partido Libertario. Entonces, los candidatos que ha tenido su representación en cada una de las provincias, es muy difícil trasladar una imagen o una intención de voto que se apega tanto a una imagen, porque la imagen es Javier Milei y las otras personalidades de la provincia no han logrado captar ese público o ese votante, que si bien, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, Milei podría tener una intención de voto cercana al 25, al 22%, bueno, el candidato a gobernador ha sacado menos de 2% en las últimas elecciones. Lo mismo ha pasado en Mendoza, lo mismo ha pasado en muchas de las provincias, en casi todas diría. No quita a que a nivel nacional pueda llegar a ser una gran elección, y algo para tener en cuenta sería la cantidad de legisladores que podría tener en un posible congreso. Ese 17.2 le daría un respaldo en el legislativo bastante importante. Bien, una cosa que me parece muy interesante de las encuestas que ustedes plantean son los pisos y los techos de cada uno de ellos. Me gustaría que, si me podés resumir un poco en Patricia Bullrich, Larreta, Massa y Milei, los pisos y los techos que tienen cada uno. Bien, sí. Se da algo particular, sobre todo en esa interna que podría ser Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué nosotros pensamos que podría sacar alguna ventaja a Patricia Bullrich? Porque sobre todo tiene un piso electoral más alto. Estamos hablando de la gente que seguramente la votaría. Para el caso de Patricia Bullrich es 22.7, teniendo el piso electoral más alto de todos los candidatos que hemos medido. Y el techo electoral más alto también, con un techo electoral de 48.2. Lo cual hace que también tiene más cantidad de gente que podría llegar a votarlo, que todavía no se ha decidido, pero que sí en una posible instancia podría llegar a votarla, lo que le da una posibilidad de crecimiento en la campaña mucho más alto al que tiene Horacio Rodríguez Larreta. Estamos hablando de que Patricia Bullrich tiene un techo electoral de 48.2 contra un 42% de Horacio Rodríguez Larreta. En el caso de Sergio Massa es 41.3 y para Javier Milei 41.1. Esos fueron más o menos los resultados que hemos obtenido de los principales candidatos. Bien, ¿qué pasaría en el caso de que ganara Patricia Bullrich o Larreta con los votos del que le toque perder? ¿Se trasladan automáticamente
a su compañero de frente, o ahí hay alguna dispersión que ustedes hayan podido medir o percibir? En las que yo creo esto del análisis político y no tanto de los datos cuantitativos, porque solamente nos centramos en el escenario de las PASO, pero analizándolo políticamente yo creo que hay que ver cómo se desarrolla la campaña, pero hoy en día sí serían, sobre todo los votos de Juntos por el Cambio, podrían ser bastante lineales. En el caso de que pudiera haber una mayor dispersión sería en el caso de que Patricia Bullrich perdiera. Sí, los votos de Patricia Bullrich hay un sector, los más duros, que podrían ir a Javier Milei, pero no tanto en el caso de Horacio Rodríguez Larreta. Los votantes de Horacio Rodríguez Larreta podrían ser mucho más lineales a Patricia Bullrich, y pensando en un escenario, pensando en un partido mucho más largo, ¿no? Como se suele decir en el deporte, bueno, en la elección, pensando en una elección larga donde hoy nosotros no vemos ningún candidato que pueda obtener en una general la diferencia necesaria para terminar en una primera vuelta, los votos de Javier Milei van a empezar a ser analizados por muchos, y bueno, y en esa continuidad o cambio que se suele plasmar en una elección de tipo balotage donde está incluido el oficialismo, parece ser bastante difícil lo de Unión por la Patria, ¿no? Bien, Martín, te consulto particularmente, vas a entender el interés que tenemos, porque en la medición que han hecho por zonas, el NOA, el NEA, etcétera, han disgregado cada provincia. Nos gustaría saber qué resultado les ha dado en Salta. No los tenemos disgregados por provincias, sino solamente por regiones. Pero los resultados en el norte han sido bastante parejos y similares a los que terminaron en el resultado general. La única dispersión más grande se da en el NEA, con una potencialidad de Javier Milei bastante importante. Pero el resto de las provincias ha sido bastante parejo el resultado general. Entre todos, entre los cuatro, sí, que compiten, digamos, con posibilidades. Exactamente. ¿Qué niveles de indecisos han registrado en esta medición? ¿Cómo, perdón? No se escuchó bien. ¿Qué niveles de indecisos han registrado en esta medición? El número de indecisos ha sido del 6.5%. Y un nivel de voto en blanco del 5%, que también se puede analizar ahí un poco de indecisos que termina optando por el voto en blanco, pero no ha sido alta, si bien ese 7% después sí o sí se termina decidiendo, pero bueno, a medida que va pasando el tiempo y nos vamos acercando a la elección PASO, general o balotaje, ese 7% se va reduciendo mucho, ¿no? Y también la gente va conociendo un poco más a los candidatos, y estoy seguro que hoy muchos de los que han votado en la encuesta ni siquiera conocen a la cantidad o a todos los candidatos que hay que se han presentado. Martín, te agradezco muchísimo esta comunicación, el tiempo que nos has dedicado, y gracias por toda la información, por supuesto. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación y quedamos a disposición para ir analizando los estudios que vayan saliendo. Muchísimas gracias, hasta cualquier momento, muy amable. Bueno, nosotros en el próximo bloque vamos a estar hablando con un candidato, un precandidato a diputado nacional aquí en Cadena 365 Televisión. Ya volvemos.